Hola, ¿qué tal, hermanos? Que el Señor les bendiga. Qué alegre poder llegar hasta ustedes por medio de sus dispositivos o su televisión, que usted puede poner esta reflexión para esta hora. Gracias también por tomarse el tiempo. Quiero compartir con ustedes un momento la palabra de Dios. Queremos comenzar un estudio sistemático de la palabra de Dios que nos permite de pronto acercarnos al templo algunos hermanos y algunos otros que todavía están en casita por algunas razones personales, algunos otros están enfermos también, los entendemos, no se preocupen, hermanos, y queremos compartir con ustedes nuestra escuela dominical que tuvimos esta mañana en nuestro templo. Pero antes de eso quiero invitarles a que inclinen su rostro conmigo, oremos y pidamos a Dios sabiduría. Padre que estás en gloria, gracias te damos. Queremos pedirte, Dios bendito de la gloria, que abras nuestra mente y nuestros corazones. Sabemos, Dios santo de la gloria, que aún estamos en medio de una situación difícil en el mundo y en nuestra localidad. Y se suma a esto, Padre Santo, las grandes lluvias que han estado cayendo sobre nuestros lugares, que han saturado la tierra. Han habido muchos deslaves, muchos problemas en carreteras. Gracias porque hasta el momento pues las pérdidas humanas no han sido tantas, sí se ha perdido algunas personas, lamentamos mucho y pedimos que fortalezcas la vida de las familias que te conocen, Padre bendito de la gloria, y que claman y piden ayuda, así como también utiliza a los que sea posible, si fuera posible a nosotros, para que podamos apoyar de alguna manera para poder subsidiar o para poder calmar un poquito el dolor de las personas por medio de cualquier granito de arena. Gracias te damos, Dios bendito de la gloria. Bendice la vida de mis hermanos que están en casa, que no pudieron estar esta mañana en el templo. Padre bendito, que tú les guardes, que tú fortalezcas sus corazones. Si fue por razones de trabajo, pues que puedan acomodar su tiempo, Padre bendito, para que pronto puedan sumarse con nosotros. Si por razones personales, Padre bendito, fortalece sus corazones. Si razones de prudencia, también los entendemos, Padre bendito, los amamos a la distancia. Si alguno está enfermo, Padre bendito, pedimos que tú le guardes y que tú le levantes también en medio de su enfermedad. Queremos hacerles partícipes del alimento espiritual, por lo tanto queremos pedirte la dirección en este momento. En el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Queremos iniciar el estudio sobre la primera carta del apóstol Pedro. La primera carta del apóstol Pedro se escribe entre los años 60 a 65 después de Cristo. Es conocido bastante como el apóstol de los sufrimientos. Y es que el apóstol Pedro es la mejor persona que nos puede comprender en medio de las circunstancias difíciles y dolorosas. ¿Por qué estudiar la primera carta de Pedro? Porque Pedro nos recuerda nuestra herencia incorruptible, nuestra salvación, pero que una vida cristiana va camino a una victoria y a una gloriosa vida, pero que el proceso muchas veces va a incluir sufrimiento. Y ese sufrimiento de pronto es el que nos cuesta vivir o pasar. Por lo tanto, es necesario que abramos esta carta hermosa para que podamos leerla y que podamos nutrir nuestros corazones y fortalecerlo. Para cuando se escribe la primera carta de Pedro, brevemente quiero comentarles, los hermanos de la iglesia primitiva, aquí en este contexto, estaban viviendo una situación difícil, extremadamente complicada. Para el año 64 después de Cristo, estando el emperador Nerón en funciones, comienza un gran incendio en Roma que consume casi la cuarta parte del lugar y comenzó a surgir un chisme, podríamos decir así, una murmuración entre el pueblo, que Nerón era el culpable del incendio por sus deseos intensos de construir y de levantar edificaciones que hagan alarde de su nombre o recordatorio de él. Seguramente fue él el culpable de ordenar esos incendios, dijo la gente. Pero él, muy astuto, redireccionó y encontró, como comúnmente decimos, un chivo expiatorio, debido a que habían grupos de cristianos que habían estado dentro de ellos y comenzaban a ser rechazados, pero el rechazo no era tan grande. Entonces Nerón se le ocurre culpar a los cristianos que ellos habían comenzado el incendio. Por lo tanto, por supuesto, toda la población, toda la gente del lugar se volteó en contra de los cristianos porque se quemaron sus casas, sus bienes, incluso sus dioses y todo lo que ellos tenían se quemó. La gente comenzó a perseguir a los cristianos como nunca había habido una persecución.
Fue necesario que algunos cristianos huyeran. Por eso es que Pedro en su capítulo 1, en el versículo 1, les dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Muchos de los hermanos se habían esparcido a estos lugares por causa de esas persecuciones, aunque en el contexto hubo también algunas otras persecuciones que se estuvieron presentando. Entonces, ¿qué mejor, Pedro, para poder darnos palabras de fortaleza en medio de las aflicciones que estamos viviendo? Si bien es cierto, no estamos siendo perseguidos, no estamos siendo amenazados, pero más sin embargo las adversidades que estamos viviendo están presentes cada día y oprimen muchas veces nuestros corazones. Recordando este episodio triste de los hermanos que vivían allí en Roma y que fueron dispersados o fueron expatriados, fueron expulsados de sus lugares, venía a mi mente las muertes, las formas de muerte que le dieron. A muchos de ellos los estaban colgando, a muchos de ellos los estaban degollando, algunos otros los estaban quemando y los colocaban como antorchas humanas. Era una situación terrible, amados hermanos, difícil y dolorosa. Por lo tanto, sus corazones estaban tristes, adoloridos, sufriendo una situación difícil. El apóstol Pedro entonces quería darles palabras de ánimo. Por supuesto, es tan difícil de pronto querer ver o escuchar palabras de ánimo en medio del sufrimiento, porque uno quiere contextualizar su sufrimiento y sentir su dolor. Hay mucha gente que le encanta disfrutar su dolor, pero más sin embargo la palabra de Dios nos enseña que debemos aprender a ver esperanza en medio del sufrimiento, a aprender a ser victoriosos en medio del sufrimiento. En el versículo 3 hasta el versículo 7, aunque solo nos vamos a centrar en los versículos 6 y 7, vamos a encontrar palabras de aliento y fortalecimiento del apóstol Pedro. Bendito y Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El apóstol Pedro nos llama a recordar una vida bendecida, una vida victoriosa y una vida gloriosa. Pero que el camino para llegar a esa vida victoriosa es un camino de sufrimiento. 4 cosas quiero resaltar en los versículos 6 y 7. En los versículos 6 y 7 centra el apóstol Pedro su enseñanza a todos nosotros. Él dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Hagamos una pausa. El apóstol Pedro está diciendo que las aflicciones que estaban viviendo los hermanos, que las aflicciones que nosotros podemos vivir hoy en día son por un poco de tiempo. Las aflicciones, amados hermanos, no son eternas, no son permanentes. Las aflicciones son momentáneas. Muchas de las cosas que están pasando no van a ser para siempre. El contexto que estamos viviendo de la pandemia, del virus que se ha propagado, no es para siempre. Hay grandes hombres estudiados luchando a toda presión y a toda velocidad para encontrar una vacuna que pueda disminuir un poco la propagación de este virus. Eso nos habla de que este virus no va a ser para siempre. La situación difícil que usted está viviendo en su contexto, con su familia, en su matrimonio, en donde quiera que esté o en su trabajo, no es para siempre. Las condiciones son momentáneas. Pedro dice: alégrense porque por un poco de tiempo serán afligidos, que serán sometidos a prueba, que estarán viviendo circunstancias difíciles. Primero, las aflicciones, las adversidades, las cosas que nos pasan, amado hermano, amado amigo, no son para siempre, son temporales. No nos mentalicemos aquello de que, ay, es que yo nací para sufrir y que yo nunca voy a vivir una vida alegre. Es que sí tenemos una vida segura en Cristo Jesús, una vida alegre en Cristo Jesús. Nosotros podemos, amados hermanos, tener una vida alegre en Cristo Jesús, aún en medio de nuestras aflicciones. Pero esas aflicciones son momentáneas. Alguien que está tirado en cama y que está sufriendo, y alguien podrá decir: pero nunca más volverá a ver algo glorioso. Por supuesto. Solo que se separe su alma de su cuerpo, comenzará a vivir una vida victoriosa fuera de lo físico. Aunque ya puede vivir una vida victoriosa creyendo en Jesucristo.
Porque sin Jesucristo nosotros nos afligimos más, nosotros nos atemorizamos más, nosotros nos dolemos más, nosotros nos sumergimos en nuestro llanto y en nuestro dolor, porque Jesucristo muchas veces no está presente en nuestros corazones. Entonces el apóstol Pedro dice, lo que están viviendo, la adversidad, el dolor, todo lo que están pasando es momentáneo, es por un corto tiempo. Y continúa diciendo, si es necesario, note, el apóstol Pedro dice que esto es necesario, o sea, muchas veces va a ser necesario para nosotros que padezcamos. Primer aspecto que podemos ver es que no son para siempre las adversidades. Segundo aspecto que podemos ver es que sirven para un propósito. Son necesarias para algo de nuestras vidas. Le pregunto a usted, 8 meses de confinamiento en sus hogares, ¿ha encontrado para qué ha sido necesario este tiempo? Quizás se reencontró con su familia, quizás usted no había tenido el espacio para sentarse con los suyos, con su mamá, con su papá o con sus hermanos, o no había tenido el espacio para sentarse con sus hijos, con sus hijas, para poder platicar. Los está descubriendo, se está redescubriendo en su hogar. ¿Nota que muchas veces son necesarias las aflicciones? Quizá en medio de lo que estamos viviendo de la pandemia, usted en ese tiempo comenzó a doblar más rodillas, encontró que necesita más espacio para buscar de Dios. O quizá encontró que estando confinado sin una iglesia abierta, usted se siente, comienza a afligirse y a sentirse frío y de pronto necesita a alguien que lo motive, que lo anime para buscar de Dios. Entonces se dio cuenta que necesita de una congregación. Es que muchas veces las aflicciones son necesarias para nosotros. Las aflicciones llegan por alguna razón, por algún objetivo a nuestras vidas y necesitamos aprender a encontrar la razón. Pedro le dice a los hermanos de la iglesia primitiva que estaban viviendo adversidad, es decir, persecución en su contexto, violencia, estaban viviendo asesinatos. Alégrense que su sufrimiento ha llegado. Es corto, no es para siempre, pero es necesario. Su fe está siendo probada. El objetivo de su adversidad es que su fe está siendo probada. Tercer aspecto, que las pruebas, las adversidades muchas veces producen tristeza y aflicción. Y es que nosotros nos encontraremos en tristeza y en aflicción en medio de nuestras pruebas. Pedro dice, aunque si es necesario tengáis que ser afligidos. Eso quiere decir que nuestro corazón se va a sentir triste, adolorido. Esas son sensaciones, son emociones que vamos a vivir. Nos va a doler la pérdida de un familiar, la pérdida de algo económico, material. Nos va a doler, se va a afligir nuestro corazón, pero no es para siempre y tiene un objetivo para nosotros. Debemos aprender a descubrir el objetivo por el cual Dios ha permitido. Si me preguntan, ¿cuál es el objetivo de la pandemia? Principalmente la pandemia está probando nuestra fe. ¿Cómo va a resultar su fe en medio de esta pandemia? ¿De verdad usted sigue creyendo en Dios? ¿O después de 8 meses usted ya agarró de corrido el descanso espiritual, las vacaciones espirituales y ya se quedó en casa permanentemente y ya no hay deseo de buscar de Dios, ni mucho menos de la iglesia? ¿Qué pasó entonces? ¿Cuál fue el producto de la pandemia? Que usted descubra que su fe que decía tener no es verdadera. Pero si su fe es verdadera, no importa el tiempo que pase, usted sigue con la intensidad de buscar de Dios. Porque aun cuando usted tenga aflicción, dolor, usted recuerde que las adversidades no son permanentes, no son para siempre y tienen un objetivo. Es cierto, hay momentos de tristeza y dolor fuerte en nuestros corazones, no lo podemos negar. Somos humanos, nuestras emociones, nuestros sentimientos están vivos, están en nosotros. Hay lágrimas en nosotros. Nuestro rostro muchas veces va a expresar tristeza. Y es que es normal, dice el apóstol Pedro. Es necesario que ustedes sean sometidos a aflicción. Quiero imaginar por un momento a los hermanos de la iglesia primitiva. Ver a sus hijos colgados como antorchas humanas y que tal vez ellos seguían para ser quemados. Ver a sus hermanos en la carne y hermanos en la fe siendo perseguidos y siendo golpeados y siendo sacados de sus casas. Note este contexto. Sus corazones se sentían tristes. Amado hermano, si usted por lo que está viviendo se siente triste, se siente adolorido, se siente así, decaído, es normal que haya tristeza en nuestro corazón por lo que vivimos.
pero que eso no nos llegue a dominar, que eso no se quede como un estado permanente en nosotros, que nosotros podamos encontrar y descubrir por medio de la palabra de Dios que Dios está usando cada acontecimiento para que nuestra fe salga a relucir, para que nuestra fe pueda avanzar, para que nuestra fe pueda crecer, no para que se apague. Cuarto aspecto que podemos ver es que las adversidades se presentan de varias formas. Dice el apóstol Pedro que tengan que ser afligidos en diversas pruebas. No todas las pruebas, amados hermanos, son iguales para todos nosotros. No a todos nos va a pasar lo mismo. Si el hermano tuvo un problema económico grave, eso no quiere decir que esté garantizado lo mismo para mí. Puede que yo sufra la pérdida de alguien. Y si yo sufro la pérdida de alguien, no quiere decir que la otra familia tiene que estar esperando, ay, a ver a quién se va a morir de nosotros. No, puede que sea otra prueba la que les llegue a ellos. Cada uno en su diferente contexto tiene sus propias pruebas. Diversas pruebas se van a hacer presentes. A cada uno nos va a tocar diferente porque nuestros contextos son diferentes. El apóstol es muy claro en decir, hay diversas pruebas en nuestras vidas. No esperemos que la prueba que le pasó a fulano o a sutano nos va a pasar a nosotros. Puede que sí pase o puede que no. Puede que sea otra nuestra prueba. Tenemos que tener en claro esto. El apóstol Pedro entonces nos enseña y llegamos en el versículo 7, que aquí es en donde él resalta el resultado de entender que las pruebas no son permanentes, no son eternas, no son para siempre, y de entender que las pruebas tienen un propósito para nosotros, que son necesarias para nuestras vidas, y de entender que estas pruebas muchas veces a nosotros nos van a traer tristeza y aflicción, pero que se van a presentar de diversas maneras, pero que su conclusión es algo que es maravilloso. ¿Cuál es la conclusión de las pruebas en mi vida? Si se pregunta, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe va a ser probada, pero nuestra fe como hijos de Dios tiene un objetivo a relucir. ¿Cuál es? Que sea hallada más preciosa que el oro. En estos 8 meses de confinamiento, revisemos cómo está nuestra fe. ¿Su fe va a resultar como el oro? Alguien podrá decir, pero yo no sé cómo evaluar cómo está mi fe. Simple y sencillo, hágase las siguientes preguntas. ¿Cuántas veces está orando a la semana? No hablo de las oraciones rutinarias por nuestros alimentos. No, hablo de las oraciones del deseo de la comunión con Dios. ¿Cuántas veces a la semana? Allí podemos ver que nuestra fe está siendo probada. Los templos cerrados, los lugares para alabar cerrados estuvieron 8 meses. Pero nuestra fe decayó. O nuestra fe se mantuvo o creció. ¿Cómo está nuestra fe? El desafío que nos lanza el apóstol Pedro es que nuestra fe tiene que salir reluciente como el oro. Es decir, que nunca cayó. Al contrario, avanzó nuestra fe. ¿Cómo estuvo nuestro tiempo de buscar de la palabra de Dios? ¿No será que su Biblia se empolvó? ¿No será que su Biblia hasta se mojó con las lluvias porque saber ni dónde estaba tirada la Biblia? ¿Usted la ha estado leyendo? ¿Usted la ha estado buscando? Hermano, pero es que no la entiendo. No necesita de grandes intérpretes para comprender la palabra de Dios. Es sencilla. Comience por los salmos. Lea palabras de fortalecimiento. Y poco a poco va a ir descubriendo la palabra de Dios. La palabra está para que nosotros la leamos. Nuestra fe tiene que ser encontrada, tiene que ser hallada en alabanza y gloria. Me pregunto lo siguiente, cuando estamos en adversidades, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Nuestra reacción es de alabanzas, gloria y honra a Dios? ¿No será que nuestra reacción es de blasfemia, de malas palabras y de decir un montón de cosas incoherentes o incluso de hablar en contra de Dios o blasfemar contra Él? Muchas veces por lo que vivimos comenzamos a pelearnos con Dios. Pero el contexto que nosotros vivamos no debe apagar nuestro gozo. Al contrario, debe levantarnos más, debe fortalecernos, porque nuestro gozo debe encontrarse fortalecido y animado, porque nuestro gozo debe estar verdaderamente ardiendo y fervoroso delante de Dios.
en medio de lo que estamos viviendo, nosotros debemos aprender a ser victoriosos. Vamos hacia un camino de victoria, vamos hacia una vida victoriosa. El proceso es de sufrimiento, pero en medio de ese sufrimiento nosotros debemos aprender a vivir conforme a lo que Jesucristo desea para nosotros, que es una vida íntegra delante de Él y una vida agradecida y una fe que realmente esté viva en Él. Tengamos fe, amados hermanos. Todo lo que llega en algún momento pasará. Nosotros debemos prevalecer con nuestra fe. Por supuesto, si nosotros pasamos de esta tierra allá en la vida eterna, hacia donde vamos, continuamos con lo glorioso y lo victorioso que en nosotros vamos a encontrar y vamos a tener. Quiero invitarles ahí donde están, que inclinemos nuestro rostro un momento, que usted pueda reflexionar, amado hermano, que podamos reflexionar y preguntarnos, estos 8 meses de confinamiento que ya llevamos en nuestras casas, sin iglesias abiertas, pero que recién las estamos reaperturando, ¿qué he aprendido? Si Jesucristo viniera en este momento y revisara todo lo que he estado haciendo, ¿qué va a encontrar Él? ¿Va a encontrar a un hombre, a una mujer, a un jovencito ferviente? ¿Va a encontrar a una persona que está deseando todos los días, que está leyendo un salmo, que está cantando cánticos, no importa si haya o no haya iglesia abierta? ¿Eso va a encontrar? Amado hermano, ¿no será que va a encontrar a una persona fría, sentada en su casa, haciendo sus quehaceres, pero sin deseos de la palabra de Dios? Aparecen los himnos en alguna radio, en alguna parte de la televisión. Le cambiamos de canal porque no queremos saber nada de Dios. ¿No será que nuestra fe está decayendo? Es el tiempo para que nosotros nos acerquemos a la palabra. En medio de la adversidad que estamos viviendo, que levantemos nuestro clamor y que le digamos, Padre, aquí estamos con todo nuestro corazón. Queremos que nuestra fe sea probada y que salga reluciente como el oro. Porque nuestra fe será encontrada en alabanza, en honra y gloria para ti. Padre bueno que estás en gloria, gracias te damos. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos. Muchos de nuestros hermanos están en sus hogares o quizá están en su trabajo. Padre bendito, quiero pedirte por cada uno de ellos, que tú les guardes, que tú les fortalezcas. Si alguno está padeciendo alguna enfermedad, que tú guardes de su vida. Hemos estado con días difíciles por cuestiones de la lluvia a nivel nacional. Quiero pedirte, oh Dios bendito de la gloria, que guardes de cada uno de nosotros, que nos des prudencia principalmente para cuidarnos. Y segundo, Padre bendito, si hay algún acontecimiento que nos llegue a alguno de nosotros, que nos ayudes, que nos des mucha fortaleza para poder sobrellevarlo. Nosotros como humanos nos dolemos y nos entristecemos, pero ya entendimos que eso llega muchas veces, somos afligidos. Pero ayúdanos a enseñar y a recordar que las pruebas no son eternas, no son permanentes, son momentáneas. Son necesarias, sí, porque tienen un objetivo en nuestras vidas, pero que después de eso, nuestra fe tiene que salir reluciente como el oro, Padre bendito. Ayúdanos a estar así emocionados, animados, motivados y fortalecidos para la honra y gloria tuya, oh Dios bendito. Gracias te damos. Bendecimos la vida de todos los hermanos que pudo tomarse este espacio para acercarse a tu palabra. En el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bendecimos sus vidas a la distancia. Un abrazo a los hermanos de San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, Varillas también. Bendiciones a cada uno, o quizá nos miran en algún otro lugar fuera de las que mencioné. Que el Señor les guarde mucho, amados hermanos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Amén.